A lo largo de esta serie ya les hemos explicado que las tres grandes pirámides de la meseta de Giza son un reflejo en la Tierra de la constelación de Orión, en concreto de su cinturón. Pues bien, este hallazgo de Robert Bauval ha sido ampliado por multitud de investigadores, sobre todo por su colega y coautor con él de otros libros, Graham Hancock. Hancock ha demostrado sin dejar lugar a dudas de que templos y antiguos monumentos distribuidos por todo el planeta son un fiel reflejo del cielo en la tierra. Les invito en esta ocasión a que nos acompañen a un viaje fascinante, un viaje a través del antiguo Egipto. Esa tierra maravillosa a la que yo considero mi patria espiritual. Un viaje a través de templos que aún siguen vivos, como el de Luxor, como el de Dendera, Abidos con su maravilloso Osirión, Abu Simbel y tantos otros. Templos que cada uno de ellos tiene una finalidad concreta, pero que ante todo son el recuerdo que nos ha quedado de esa antigua sabiduría egipcia. El templo para los egipcios era muchas cosas, pero ante todo era un ser vivo, un ser que iba evolucionando a lo largo del tiempo, que nacía, se desarrollaba y moría. Por eso sabían con toda precisión cuándo debían construir cada templo. Y lo hacían siguiendo indicaciones astrológicas bien precisas. Las mismas indicaciones que les servían para saber cuándo un templo debía morir. Y eran ellos, los propios sacerdotes especializados en la ciencia sagrada de la construcción, quienes decidían en un momento concreto demoler el templo. A eso se debe que encontremos en Egipto dos tipos de templos. Aquellos que han sido derribados por el paso del tiempo, y el ejemplo lo tenemos en los templos dentro de la ciudad, de la antigua ciudad de Tebas, que conocemos por el nombre de ciudad de Luxor. Son los templos de Luxor y el conjunto de templos de Karnak, donde vemos por un lado hoy la mayor parte de los restos, pero si examinamos grabados de cuando Napoleón llegó allí o fotografías de hace más de un siglo, vemos que había muchas más piedras, es decir, que con los restos que nos quedaban casi podíamos reconstruir el templo. Pero por el contrario hay otros, como el de Colombo, que fue demolido en un momento preciso. Cuando se derrumbaba un templo, a veces se decidía muchos siglos después, en una circunstancia astronómica bien concreta, reconstruirlo de nuevo. Reconstruirlo según los planos que, según consta en las paredes de algunos de estos templos, nos legaron los Sensuhor, una misteriosa dinastía, por llamarlo de alguna manera, de rectores del antiguo Egipto, que son llamados por un lado los luminosos del cielo, y a los que otros consideran que son los que siguen el camino de Horus, la vía solar, una suerte de casta o de cofradía iniciática, que según consta en estos templos, habían dejado grabados los planos de cómo debía ser el templo y de qué forma debía construirse. Pues bien, siguiendo esas indicaciones, templos como el de Luxor y tantos otros se reconstruyeron a lo largo de los milenios una y otra vez. Sabemos eso perfectamente porque encontramos que los basamentos del templo se ha utilizado para reconstruirlo, en el caso concreto de Luxor, piedras procedentes de un templo anterior, pero con una singularidad. Y es que estos grandes bloques que se utilizaban sobre todo en las columnas y en los muros están invertidas, boca abajo. ¿Por qué boca abajo? Hay algo muy simple. Imagínense ustedes, esta es la piedra con las grabaciones del templo.
Este es el fruto. Si el fruto de ese templo contiene una semilla, la forma de hacer germinar la semilla es colocarla boca abajo, de tal forma que irradie para abajo las raíces y prenda con las energías telúricas. Porque los templos egipcios, como tantos otros, entre otras muchas cosas, son una suerte de complejas máquinas vivientes cosmotelúricas, encargadas de recoger la energía, las energías de la tierra y de combinarlas con las energías del cielo. Si para su construcción y para su destrucción fueron elegidos momentos bien concretos, es porque los antiguos egipcios no contaban con creencias, contaban con una ciencia sagrada que formaba parte de una compleja cosmogonía que les permitía conocer en qué momentos concretos las alineaciones cósmicas que se producían permitían que la Tierra recibiese determinadas influencias energéticas. Influencias, cuando hablamos de energía podemos pensar que es algo muy vago, pero hoy en día empezamos ya a detectar, lo hemos detectado a lo largo de los últimos años, que en determinados momentos llegan a la Tierra unas energías cósmicas tan potentes, algunas producidas realmente por reacciones en el Sol, pero otras procedentes de mucho más lejos, tan potentes que son capaces de desestabilizar los satélites espaciales y que no serán capaces de producir en la vida en la Tierra y también en el desarrollo de la conciencia. Todo eso y mucho más era conocido por los antiguos sacerdotes egipcios y lo utilizaron en la construcción de sus templos. De estos templos vamos a hablarles a lo largo de este documental, que no es sino una tarjeta de visita a ese país maravilloso, a esa civilización esplendorosa que es el Antiguo Egipto. La civilización, no lo olvidemos, que más tiempo ha durado a lo largo de la historia conocida, aunque no tengamos en cuenta más que el tiempo de duración que le conceden los arqueólogos oficiales. Eso si no consideramos, como yo sí considero, que Manetón u otros registros que hay acerca de la historia egipcia, como el incompleto papiro real de Turín, nos dan, además de los muros que hay en el templo de Abidos, nos dan una relación detallada, no solo de las dinastías faraónicas, sino de los reyes que les precedieron. Unos reyes que se remontan como mínimo hace 23.000 años. Es uno de los miles de enigmas que nos separa el Antiguo Egipto. En un principio, Nun, el océano primordial, guardaba en su regazo el adetargado espíritu diluido de Atum, el no engendrado, aquel que existe por sí mismo. Pero Atum tomó conciencia. El principio eterno y absoluto se masturbó, dando origen a la colina primordial sobre la que se manifestó Ra. Luego nacieron Tefnut, la diosa del fuego, Shu, el dios del aire, Nut, la diosa del cielo, y Hep, el dios de la tierra. El cielo y la tierra, Nut y Hep, se unieron para concebir a Osiris, Isis, Set y Neftis. Del matrimonio entre Osiris e Isis nació Horus, de quien los antiguos egipcios creían ser sus descendientes.
La creación se había consumado. Cada elemento nacido gozaba de la misma procedencia, la unidad que se desmembró. Los egipcios siempre creyeron que su origen no era terrestre sino estelar y que cada manifestación era simplemente la parte de un todo. El principio de la vida residía en el cosmos, por tanto el embrión humano sería anterior a nuestro planeta. La vida individual era solo una consecuencia de lo que fue engendrado en el tiempo primero. El ser humano entendió su nacimiento como una auténtica catástrofe. Abandonar el líquido prenatal, como lo fue salir de las aguas primordiales de Nun, significaba abandonar el paraíso, la protección de la madre. La vida fuera del Edén era inhóspita y estaba llena de peligros, por lo que la voluntad sagrada que marcara todos sus propósitos debería ser la de volver a su origen, religarse con el todo, reintegrarse con la unidad. Una de las cosas que distinguía a las culturas y civilizaciones antiguas de nosotros es que el hombre es un ser espiritual, el hombre es un ser religioso, desde que nace hasta que muere, lo queramos o no, porque vamos en búsqueda de esa unidad perdida que tenemos desde el mismo momento que nos cortan el cordón umbilical y nos sueltan por ahí, somos bichitos solos. Y esa búsqueda de unión, de unidad, de sentirnos solos y querer formar parte del todo es inherente al ser humano. La religiosidad y la espiritualidad lo es también. De hecho, las primeras religiones de todas las culturas y grandes civilizaciones que nos precedieron fueron cultos astrales. Es decir, el ser humano se fija en que el paso del sol le da la luz, le aporta calor, le aporta vida. Cuando el sol se esconde es de noche y tiene que irse a dormir y ya no hay vida y ya no hay lo mismo, ¿no? Esta observación de los astros lo que hace es decir, vale, yo tengo que vivir a merced de los astros o en función del ritmo que me marcan los astros, y por tanto los astros para mí son todo, guían mi vida, guían mi existencia, son importantísimos para mi vida, entonces tengo que observarlos, tengo que aprender de ellos o tengo que aprehender lo que pueda de ellos, ¿no? Y surge las primeras religiones como cultos astrales, como adorar al sol, adorar a la luna, etc. Y surge también el pensamiento mágico, es decir, el pensamiento por analogía. Si el sol se oculta todas las tardes, pero al día siguiente sale, es que hay una muerte y una regeneración. Yo podré hacer lo mismo. Entonces, de hecho, el culto a los muertos, el embalsamamiento y todos estos procedimientos que hacían las culturas antiguas es un producto de este pensamiento analógico, de este pensamiento mágico, de pensar que si el sol muere y nace cada día, ellos pueden morir y renacer un día, ¿no? De este concepto surgió la religión, donde el objetivo principal sería que todo lo que vive debe divinizarse. Si es cierto que viviremos para siempre, también parece cierto que siempre hemos vivido. Por ello, la búsqueda espiritual no se concibe como la intención de conseguir algo ajeno, sino que tendería a recuperar lo que tuvimos y perdimos. Una idea compartida de una u otra forma por todas las religiones, pero que en el antiguo Egipto se concretó en un constante vínculo entre lo material y lo espiritual, entre la ciencia y la consciencia, entre el conocimiento y las percepciones. Si al principio la creación siguió un plan preciso, solo con la utilización de elementos sagrados se podría regresar al origen. El universo está regido por una serie de leyes. La aplicación de estas en la Tierra implicaría ser cómplices del pulso silencioso que late en todo el universo, de la unidad cósmica que subyace en toda la creación.